Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hace una semana me llegó este megaómetro. Es un medidor de aislamiento. Realmente es algo parecido a un polímetro, pero a diferencia de un polímetro está pensado para medir resistencias muy altas. No sé si lo llegáis a apreciar. El rango más alto mide hasta 2000 megaohmios, que son 2 gigaohmios. ¿Cómo se consigue? ¿Y por qué con un polímetro? Aquí tenéis este, por ejemplo, con un polímetro normal. Aquí lo veis, el valor máximo aquí en resistencia es 20 megaohmios. Entonces, ¿cómo se consigue este equipo medir hasta 2000? Pues porque en vez de tener una pila de 9 voltios, como tiene este, funciona con 9 voltios cuando mide resistencias, este lo hace con tensiones muy altas. Aquí no sé si lo llegáis a apreciar, voy a enseñarlo así mejor. Lo veis ahí, funciona con 1000 voltios, 500 voltios, 250 voltios. Esto es continua y lo consigue a través de 6 pilas que tiene el aparato y un sistema electrónico de elevador de tensión, que eleva la tensión hasta los, bueno, depende de la escala que pongas, hasta los 250 voltios, hasta los 500 o hasta los 1000. Y de esa manera se pueden medir resistencias que prácticamente son aislamientos. Bueno, pues yo este aparato me lo compré porque, bueno, cuando uno trabaja con radios antiguas hay veces que te planteas, y esta resistencia de 20 megohmios estará bien, y entonces coges el polímetro, lo vas a medir y te das cuenta de que la escala acaba en 20 megohmios. Y entonces a lo mejor tiene 21 y no es capaz de verlo. También es muy útil para comprobar transformadores que uno recupera, ¿vale? Este está recuperado de un equipo a válvulas que tenía una L84, aquí marqué primario, estaba sin protección, estaba muy mal este transformador. Y el secundario. Entonces, habrá falta de aislamiento entre primario y secundario. Bueno, pues para eso es este aparato, básicamente. También se utiliza en la industria pues, para ver si hay problemas de aislamiento entre un transformador y tierra, en fin. Siempre para medir aislamiento. Bueno, pues a mí se me ocurrió, digo, bueno, ¿y si medimos condensadores sospechosos de estar mal, qué ocurre? Bueno, pues sobre eso trata el vídeo. Sobre la medida de condensadores con el medidor de aislamiento. Entonces, primero vamos a ver, os voy a enseñar cómo funciona cuando se miden resistencias y transformadores, y ahora pasaremos a los condensadores, que es lo que realmente es interesante. Bueno, pues aquí tengo una serie, bueno, están sin cortar las patitas porque luego las desoldaré y las vuelvo a guardar, de resistencias. Estas son de 10 megohmios. Vale, son 30 megohmios. 30 megohmios con el polímetro, como nada más llega hasta 20, pues toco y nada, como si no conecto nada. Vamos a hacerlo con este aparato. Entonces, este aparato, ya sabéis, os lo he dicho, que en las puntas de prueba, cuando uno mide, aparece alta tensión, 250 voltios, 500 o 1000, depende de cómo lo tenga uno puesto. Entonces, claro, evidentemente no se puede tocar, porque da calambre. El propio aparato, ahora lo veréis, cuando se enciende, pita y te avisa de que está midiendo. Ahora mismo no está midiendo, como veis no marca nada. Pulsamos, sale aquí la señal de aviso de que hay tensión en las puntas y te dice que tiene 30,3 megohmios. 30,3. Tiene una posición que lo puedes girar y se queda bloqueado, para no tener que estar pulsando el botón. Aunque lo de pulsar el botón está bien por seguridad, porque así una de las manos por lo menos está ocupada tocando el aparato. Se puede medir también a 500 voltios y marca lo mismo, o a 1000, 30 megohmios. En esta escala es menos preciso porque esta escala está pensada para hasta 2 gigaohmios, 2000 megohmios de fondo de escala. Bueno, pues 30,2 megohmios. ¿Qué pasa si hago un corto con las pinzas? Pues nada, pita, dice que hay un corto, te dice que hay 0 megohmios. Fijaros que la precisión de esto, vamos a quitar el pitido, la precisión de esto es de 100K. El último dígito lo que está marcando son 100K. La precisión es 100K. Porque para aislamiento 100K es
nada, es una falla total de aislamiento. Entonces no requiere más precisión. Como habéis visto, si se pone en corto, no salta chispazo, no ocurre nada aquí. Entonces vamos a ver con el polímetro, vamos a ver realmente qué tensión hay en las puntas, a ver si el fabricante no nos engaña, porque no hay que fiarse de nada. Entonces colocamos esto en continua en 600 voltios. Bueno, vamos a poner el negativo en el negativo, positivo en el positivo. 277 voltios. Aquí dice 250, o sea, esto es real. 500 voltios, 535. Yo entiendo que cuando la pila se vaya descargando bajará un poquito, pero como veis es real. No lo pongo en 1000 voltios porque esto me llega hasta 600 y no vaya a ser que rompa el polímetro. Pero está funcionando realmente con esa tensión. Ahora vamos a ver qué pasa si conectamos, por ejemplo, vamos a pararle, una resistencia, pues no sé, de 33K tiene esta. A ver qué pasa con la tensión. Vamos a ponerla aquí. A ver si puedo. A ver, medimos. Estamos en 500 voltios. Fijaros, os dice que la resistencia es menor de 100K, lo cual es verdad, o 100K, que es la precisión, son 33. Y la tensión baja a 46 voltios. Entonces estas puntas de prueba, como es lógico, el aparato la salida la hace a través de una resistencia o algo equivalente a una resistencia, y cuando el consumo es grande la intensidad disminuye, para no hacer primero ni peligros así, ni segundo que bueno, a lo mejor da calambre, pero que no te mate. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto cómo funciona, vamos a ver cómo mide o cómo se utiliza para transformadores. Pues nada, colocamos aquí en el primario, este es el primario, ¿vale? Pues por ejemplo aquí daría igual la toma, porque no importa. Estamos hablando de que vamos a comprobar aislamientos de megohmios. Da igual que haya 3K más o 50K o 50 ohmios. Y este sería el secundario. Bien, pues pulsamos, vamos a meterle 500 voltios. ¿Veis? No mide nada, 1000 voltios. Bueno, pues ni con 1000 voltios pasa tensión del primario al secundario. Luego el aislamiento es bueno. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo paramos. Esta es la forma de comprobar transformadores. También se puede comprobar en cualquier cosa, ¿no? Pues entre chasis y el secundario, etcétera. Bien. Y ahora vamos a ver el tema de los condensadores, que es sobre lo que realmente va este vídeo. Yo esto de... Bueno, a mí se me ocurrió. Digo, ¿y si mido un condensador sospechoso, de los que tanto hablamos, que tienen fugas y tal? ¿Qué pasará? Porque una cosa es medir el condensador con 9 voltios y otra cosa es medir el condensador a 1000 voltios. Hay equipos antiguos que eran a válvulas, llevaban un ojo mágico, no sé si los habéis visto o los conocéis, que eran para comprobar condensadores y se comprobaban a la tensión de trabajo del condensador. O sea, lo propio para comprobar bien un condensador es comprobarle pues a la tensión de funcionamiento. Y esto lo permite, porque esto, aunque no sea la de funcionamiento, pero puedes elegir 250, 500 o 1000. ¿Condensadores menores de 250? Pues no. Pero en radio, condensadores que soporten menos de 250 voltios, de tipo lo que eran los de papel, pues no se usan. Así que yo creo que para esto de nuestras aficiones a radios antiguas, pues yo creo que es ideal. Bueno, pues entonces vamos a comprobar primero con el comprobador habitualmente que yo uso para condensadores, que es el comprobador chino. Vamos a comprobar también el valor de los condensadores con un medidor que es para condensadores, y esto no es un polímetro, nada más comprueba capacidades, inductancias y resistencias. Esto es para medir transistores, es decir, no mide tensión. Entonces vamos a ponerlo aquí en fin, en modo aquí para medir condensadores hasta 2 nanos, por ejemplo. Aquí tenemos este condensador que pone aquí, que por cierto, esto es otra cosa que os quería comentar y que yo creo que merece la pena gastar aquí el tiempo.
¿Qué cosas ponían antiguamente en los condensadores? ¿Cómo ponían las unidades? ¿Y cómo escribían los datos? 0,5 microfaradios. Aquí pone, a ver si lo podéis ver, ensayo, 1500 voltios de corriente continua. Esta es la tensión a la que se ha probado en fábrica y que el fabricante te asegura que no se perfora. Entonces, no es la tensión de trabajo nominal. La tensión de trabajo será la tercera parte, en torno a 500 voltios. Entre la mitad y la tercera parte. O sea, entre 700, 500, de ese orden. Este condensador, fijaros que se ha fundido. Esta carcasa que se ve aquí, aunque tiene un papel, digamos la parte superior del condensador es de vidrio. Es un tubo de vidrio con el condensador de papel dentro, que es una lámina de papel con dos láminas metalizadas a su alrededor, y luego lo han sellado con brea. Y la brea pues se ha fundido del calor. El calor que ahora veremos que produjo el propio condensador cuando funcionaba, porque está mal. Bueno, pues entonces vamos a comprobarle con este medidor. Aquí, bueno, veis aquí, he hecho una tabla con los valores de estos condensadores, he medido todos. Vamos a comentar este y vamos a comentar algún otro también, para que lo veáis, cómo se mide y veáis, en fin, cómo se obtienen estos resultados. Y sobre todo las diferencias, porque es curiosísimo, cuando se trabaja con condensadores que están buenos. Por cierto, vamos a probar primero un condensador que esté bueno. Cuando se trabaja con condensadores buenos, los aparatos miden todos bien, siempre y cuando funcionen. Este es de 1 microfaradio. Vamos a ver qué dice el comprobador chino. 1001. No sé si lo llegáis a ver. Vamos a acercarlo a la cámara. ¿Veis ahí? 1001 nanos. O sea, justo 1 microfaradio. Y tiene una resistencia, además, resistencia serie, ahora os comento, de, según el aparato, 0 ohmios. Es decir, es incapaz de medirla. Bueno, pues esto es lo que pone aquí. Aquí lo veis. Pone aquí 630 voltios, 1 microfaradio, 105J. Bien. Ahora lo comprobamos con este. Vamos a poner una escala de 2 microfaradios para poder medir uno, que nos llegue a la escala 1047. ¿De acuerdo? Bueno, 1047 y 1000 es lo mismo. Hasta ahí todo funciona. Vamos a comprobar su aislamiento. Como este pone aquí 630 voltios, y esta es la tensión de trabajo, no la tensión de ruptura, pues le vamos a probar a 1000 voltios. Y ahora os voy a comentar algo que hay que tener cuidado con estas cosas. Un condensador que lo cargas con 1000 voltios y tiene 1 microfaradio de capacidad, te da un calambre que, bueno, mejor no tocarlo. Manera que hay que hacer, descargarlo. Los aparatos antiguos que comprobaban condensadores, estos que os comentaba de válvulas, llevaban una posición de descarga. Este no tiene, porque no es un comprobador de condensadores. Entonces, ahora cuando acabemos la prueba, este condensador va a estar cargado. Hay que tener mucho cuidado, hay que descargarlo. Dos maneras. Se puede hacer un corto, que es la manera de descargarlo a lo bruto, que no es buena para el condensador. Y hay otra manera que es descargarlo con una resistencia. Entonces yo tenía por aquí una resistencia preparada. No sé dónde está, cogemos otra. Esta. También de 33K. Suficiente para esto. Con la cual lo vamos a descargar. Se puede descargar así, directamente, ¿de acuerdo? Se hace así y se descarga. Y la resistencia se calienta un poquito y no pasa nada. Bueno, pues vamos a comprobar el aislamiento. Primero a 250 voltios. ¿Veis? Por encima de 200 megohmios. Con 500 voltios se va cargando, ¿veis? Cada vez la resistencia aumenta según se carga. Por encima de 200 megohmios. Y con 1000 voltios, ¿veis cómo se va cargando? La resistencia cada vez aumenta. Los condensadores, cuando están descargados y se cargan, son un cortocircuito casi. Como lleva una resistencia, el medidor se carga lentamente. Con 1000 voltios, el aislamiento supera 2000 megohmios. O sea, 2 gigaohmios. Bueno, pues apagamos y esto está cargado con 1000 voltios.
Entonces, ya os digo que hay que tener cuidado con estas cosas, ¿eh? Porque, a ver, un picofaradio no pasa nada. Voy a poner aquí la chapa, voy a hacer un corto para que lo veáis y veáis cómo suena. ¿Habéis visto? Ya está descargado. Se puede hacer, que es como yo lo hago siempre, así. Yo esto lo he hecho para que veáis lo que pasa. Que tocar esto son 1000 voltios, ¿eh? No se puede tocar esto con 1000 voltios aquí. Bueno, entonces, como habéis visto, con un condensador nuevo todo va bien. No hay ningún problema, todo cuadra y todo va estupendo. Bien, ahora cogemos este, que está en una radio y como hemos visto que está así todo derretido, pues lo vamos a comprobar, ¿no? No vaya a ser que esté bien, que se haya derretido porque le haya dado calor de ambiente de la radio, ¿no? O de alguna válvula o tal. Y lo vamos a comprobar. Pues nada, vamos a ver qué nos da con este. Aquí pone en el condensador 0,5 microfaradios. Vamos a ver qué nos da el comprobador chino, el cantador. Nos da 1918 nanos. 2000 nanos, o sea, 2 microfaradios. No 0,5, sino 2. O sea, 4 veces más de capacidad. Luego además te dice que tiene unas pérdidas del 8,3% y una resistencia serie de 5,3 ohmios. Bueno, pues esto se ve que está mal, ¿eh? Una resistencia de 5,3 ohmios en un condensador de este tipo, que no es un electrolítico, esto está mal. Por cierto, aprovecho, paramos un momento de hacer las comprobaciones y os explico qué es la resistencia serie. Yo entiendo que habrá alguien que no lo sepa, lo cuento para aquellos que no lo sepáis. Entonces, ¿qué es un condensador? Bueno, pues un condensador ideal es, bueno, este es su diagrama o su esquema, su símbolo, el símbolo de condensador genérico. Un condensador se compone de dos láminas metálicas separadas por un aislante. De tal forma de que si uno mete aquí continua, entre este punto y este, aquí hay un aislante en medio y no hay conducción. Pero eso es solamente en teoría. ¿Qué es un condensador real? Pues algo parecido a un condensador teórico, pero tiene más cosas asociadas. Aquí he puesto solamente resistencias. También tiene asociados, o efectos asociados serían efecto inductancia. Se venden, hay condensadores de baja inductancia. Pero en fin, respecto a esto que estamos viendo ahora, sobre el tema que nos atañe, vamos a considerar solamente el tema resistivo nada más. Pues un condensador real tiene, además del condensador, tiene dos resistencias. Una que está, digamos, son imaginarias, no es que exista una resistencia dentro, pero se comporta como si hubiera una resistencia en paralelo con el condensador. ¿Qué hace esta resistencia? Que cuando uno alimenta el condensador, conduzca. Esta resistencia suele ser muy alta, tan alta que cuando el condensador está bien no se puede medir con un medidor de aislamiento, es superior a 2 gigaohmios. Cuando está roto, ya habéis visto, sí. Esta resistencia comienza a adquirir un valor más bajo y admite la circulación de intensidad. De tal forma de que además, si lo cargas, automáticamente al cabo de un rato se ha descargado y además deja pasar, claro, evidentemente deja pasar tensión de una pata a la otra. También hay otra resistencia, que es la resistencia serie, que la veis aquí. La resistencia serie, ¿qué hace? Pues que el condensador, tanto para cargarse como para descargarse, tarde más tiempo. Es decir, tiene aquí una resistencia que impide que si lo cortocircuitas se descargue instantáneamente. Cuando el condensador es nuevo, tipo este, ya habéis visto, el cantador, el comprobador chino, este decía que la ESR, que es la resistencia equivalente serie, ESR es en inglés, era de 0,00, es decir, no la puede medir. Está bien, está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando pones un condensador que está mal? Que te dice que la ESR es el valor que sea. ¿Vale? Por ejemplo, 20 ohmios, 50 ohmios, 100 ohmios, un K, cosas así.
Bueno, pues los condensadores electrolíticos por lo general presentan una SR cuando están bien más alta que los condensadores de poliéster. Hay algunos, como este, que no sé si lo habéis visto alguna vez, que aquí pone Low ESR. No sé si se llega a apreciar ahí. Low ESR. ¿eh? Eso quiere decir que la resistencia equivalente serie del condensador es baja. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el condensador es capaz de suministrar toda su capacidad, suministrar bastante intensidad en un tiempo muy corto. Y son adecuados para fuentes de alimentación o filtro, para su uso en filtros de alta frecuencia. Por ejemplo, en fuentes conmutadas se utilizan mucho. Para nuestro uso, cualquier electrolítico vale. Estos también, claro. Para filtrados de red de 50 Hz vale cualquier condensador. No os he dicho, pero por supuesto un condensador sí conduce la alterna. ¿eh? Conducirá mal o poco o nada una alterna de baja frecuencia, como por ejemplo los 50 Hz de la red, que es una frecuencia muy baja, si la capacidad es pequeña. Pero si en un condensador de este tipo, de los que estamos viendo ahora, de papel o de poliéster, se le conecta a ambos lados de un generador de radiofrecuencia, por ejemplo, no sé, de 400 kHz o de 1 MHz, cosas así, por supuesto que conducen. El condensador se usa para eso. En eso se basa el principio del condensador de acoplo. Es un componente que permite el paso de la señal de radio sin que pase la continua. Es como si fuera un filtro. Importante, que quede claro que un condensador no es como un cable cortado. Es un condensador. Vamos a coger otro. O bueno, vamos a coger el mismo y vamos a comprobarle con este, que era lo que estábamos haciendo. Entonces, cogemos las puntas de prueba. Recordar que teníamos 2 microfaradios según el comprobador chino el cantador, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar con este, a ver qué obtenemos. 0,6, 0,7, vamos a redondear, 0,7 microfaradios, o sea, 0,7. Este decía 2. Aquí dice 0,5. Este se acerca más en la medida que el comprobador chino. Pero el comprobador chino te está diciendo que la resistencia interna que tiene esto, la resistencia a serie, es grande. Este no dice nada. Bueno, ahora vamos a comprobarlo con este otro, con el medidor de aislamiento, a ver qué pasa. Vamos a ver, ponemos esto aquí. Vamos a darle solo 250 voltios. Ya estaba pulsado. 400 K. Es decir, esto, por aquí, por este condensador, está pasando de intensidad como si lo que hubiéramos puesto aquí fuese una resistencia de 400 K. Bueno, pensaréis en mucho, 400 K, no pasa nada. Bueno, pues sí. Si este condensador aquí está calculado, que tiene una resistencia a serie de 400 K, de resistencia de fuga o resistencia, perdón, una resistencia paralelo o resistencia de fuga de 400 K, le metemos 500 voltios, esto se puede tocar porque está tan mal que se autodescarga. Entonces, ¿qué ocurre? Que disipa 0,6 vatios de calor. 0,6 vatios parece poco, pero no es poco. Es suficiente para que dejándolo media hora o una hora se empiece a fundir toda la brea. Se pone a 60 grados, 70 y empieza esto así a gotear. ¿Vale? O sea, este condensador está mal. No se pueden dejar condensadores así fundidos en las radios. Aunque tengan buena pinta o no tengáis otro. Esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿es importante que un condensador no tenga fugas? Bueno, pues, como está puesto aquí, depende. A ver, depende de dónde esté el condensador. Depende también de la fuga que tenga. Si es una pequeña fuga o es que está en cortocircuito, que sería una fuga total. Pero, en cualquier caso, yo recomiendo cambiarlos siempre que estén en mal estado.
¿Cuál sería el peor de los casos? Bueno, aquí he dibujado 3 casos, o 3 circunstancias típicas donde se encuentran condensadores de papel. Hablamos de este tipo de condensadores siempre en las radios a válvulas. Bueno, pues una que es la que yo considero más peligrosa, y esto yo los cambio siempre, aunque el condensador esté bueno por seguridad, les cambio y le pongo uno nuevo. Y es los condensadores que están en paralelo con la red de alimentación. ¿Para qué se ponen? Para quitar ruidos que entren por la alimentación, ruidos parásitos que haya en la red, en la línea de alimentación de la red, que no se metan en la radio. Y es que ya veis aquí, va en paralelo. Aquí dibuja un fusible. En el mejor de los casos, veis aquí, este es el símbolo de fusible, que es una cosa así ondulada. Bueno, pues en el mejor de los casos hay fusible y entonces, bueno, pues si está mal el condensador, puede llegar a saltar el fusible y ya está. Pero es que muchas radios no tienen fusibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que salte el automático de la casa de 16 amperios, lo más normal es que este condensador, como empiece a fugar, se empieza a calentar. Daos cuenta los materiales, papel con alquitrán, en fin, esto arde. Esto con un mechero lo calientas y sale llama. Entonces, ¿qué ocurre? Que se puede prender fuego. Y se puede prender fuego la radio, una radio que esté en una estantería o en un mueble de madera. Entonces, esto lo veo yo muy peligroso. Yo os recomiendo de verdad cambiarlo. Este caso es un caso en el que el condensador no puede fugar nada. Otro caso en el que por el contrario no es muy importante que tenga fugas, pues un condensador de cátodo. Un condensador de cátodo, con tal de que tenga una capacidad para que la señal, digamos, de alterna pase rápidamente a través del condensador y la componente, digamos, más de continuo pase por la resistencia, bueno, pues con tal de que tengan una capacidad, funciona. Da igual que tenga una capacidad nominal, por ejemplo, de la que sea, o que sea el doble, o que sea la mitad, no pasa nada, porque sea el doble o la mitad. Y la resistencia de aislamiento, en este caso, del condensador, no es importante porque tiene aquí, en paralelo, una resistencia, pues, por ejemplo, de un K. ¿Qué más da que aquí haya una resistencia en paralelo también, por ejemplo, de 400 K? Da igual, la intensidad va a pasar por la de un K, que es 400 veces menos resistiva, y va a pasar la intensidad por ahí. Así que en este caso, bueno, pues no es importante, ¿no? Otro caso en el que también sí es bastante importante, pues en el caso de que el condensador esté colocado de esta manera, un condensador de acoplo. ¿Qué hace un condensador de acoplo? Dejar pasar la alterna, que es señal de radiofrecuencia o de audio, de una etapa a otra. Y no deja pasar la continua. En este caso, la continua en las placas puede llegar a 300 voltios en algunos modelos de radios. Y en las rejillas la tensión es muy bajita, suele ser negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Pero es muy bajita, muy próxima a cero, una tensión muy pequeña. Pues que si este condensador conduce, aparece tensión aquí. Por ejemplo, aquí aparecen pues, 20 voltios, 15, 40, cosas así, 12, y entonces esta válvula no funciona, y la radio no suena. También puede ocurrir que si la intensidad es suficiente, porque está en corto, ya no es que tenga fuga, sino que está en corto, pues se quemen aquí resistencias de otra cosa, ¿no? Ocurran más desastres. Pero con una pequeña fuga, pequeña, la radio puede sonar más bajo o incluso no sonar. Bueno, pues aquí también es importante que esté bien los condensadores. Entonces, ¿es importante que los condensadores estén bien? Pues sí, yo desde mi punto de vista creo que es muy importante. Y es algo que en las radios a válvulas muchas veces la gente no cambia. Cambian los condensadores de filtro y los condensadores de papel pues parece como que no existen, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos este. ¿Lo veis cómo está aquí todo levantado el alquitrán? Bueno, pues esto está mal, no hay que medirlo. Esto hay que cambiarlo, no podéis dejar esto así. Otras veces en las radios hay condensadores antiguos que están perfectos, por ejemplo este. ¿De acuerdo? Este es Bianchi, los había también una marca que era Mustard, que eran del mismo color y del mismo tipo. Fijaros que aquí incluso viene, no sé si se llega a apreciar, pero viene la tolerancia, más menos 10%, 400 voltios. Bueno, pues esto da sensación ya de, bueno, la pinta que tiene, que te digan la tolerancia que tiene de cuando es nuevo. Bueno, pues se ve que es un condensador que funciona. Entonces vamos a comprobarle
33K son 33 nanos. Entonces vamos a comprobar aquí el condensador, a ver qué da. 32, no sé si lo veis, 32 con 24, y es de 33 nominal, o sea, esto está perfecto, es un condensador igual que si es nuevo. Vamos a ver qué mide el comprobador este otro, este de aquí, rango de 200 nanos. ...33,4. Fijaros cómo cuadran las cosas, ¿eh? Cuando el condensador está bien, todo cuadra. No importa con qué aparato se mida, ¿de acuerdo? Vamos a ver con este. A ver qué pasa con el aislamiento. Fijaros que este pone aquí 400 voltios. Bueno, pues vamos a probar a 500. ¿Veis? Más de 200 megohmios. No 4K como los otros, 200 megohmios. Y venga, vamos a probarlo a 1000. Nos vamos a animar. 1000 es más del doble que la tensión que el fabricante dice que es la tensión de trabajo. ¿Veis? Por encima tiene un aislamiento por encima de 2 gigaohmios, o sea, mayor de 2000 megohmios. Y es un condensador antiguo. Es decir, los condensadores antiguos no eran malos por ser antiguos. Eran malos porque estaban mal hechos, no por ser antiguos. Eso es importante. Este, como funciona, se quedará cargado ahora con 1000 voltios. Entonces vamos a descargarlo con la manera que os comentaba en un principio que se debe hacer, ¿de acuerdo? Agarrarlo con cuidado, no os dé calambre. Se tocan así las patitas y esto, pues nada, en un ratito se descarga. Este, como es de tan poca capacidad, ni siquiera se calienta la resistencia ni nada. ¿Vale? Vamos a asegurarnos bien y ya está descargado. ¿Sí? Está descargado, no pasa nada. Venga, pues este ya lo guardamos aquí. Que sepáis que los condensadores antiguos no es que haya que cambiarlos porque sean antiguos, que eso es muy importante. Hay que cambiarlos porque están rotos, los que estén rotos. Bueno, pues otra cosa que también os quería comentar es el tema de las unidades en los condensadores, que es una cosa que a mí me encanta. Me encanta ver lo que pone en los condensadores. ¿Qué pone en los condensadores? Pues pone cosas diversas. Ya os digo que a mí me encanta. Mira, y yo, bueno, os lo comento porque me es muy gracioso. Microfaradio. Bueno, vamos a ir comentando primero uno por uno y así comparamos. Este, 0,5 microfaradios y aquí pone tensión de ensayo 1500 voltios. Esto en los condensadores modernos no se pone. Lo que hay que saber es la tensión de trabajo del condensador, no la tensión que el fabricante lo ha aprobado, porque nunca hay que superarla. No hay que superar la tensión de trabajo. Ya sabemos que aguanta más, pero no hay que superarlo. Es algo así como los coches. Un coche puede ir a 150, pero es que no hay que ir a 150. Primero porque te puedes matar y segundo porque se puede romper. Porque cuando el coche tenga 15 años, si vas a 150 a lo mejor se rompe. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. Hace falta saber aquí la tensión de trabajo, no la de ensayo. Pero esto es muy gracioso, a mí me encanta. Bien. ¿Cómo lo ponen aquí microfaradio? Vamos a ver si podemos... Si lo veis bien. 0,1 microfaradio. Bueno, pues en física, las unidades de medida que tienen nombre de persona, como por ejemplo faradio, que viene de Faraday, se ponen con mayúscula. Esto es una falta de ortografía. O sea, hoy día esto lo ve un maestro o un profesor de universidad en el examen de un alumno de físicas y directamente le suspende. No se puede poner esto así. Primero que la M, esta es mili, no es micro. Micro se pone con la letra griega mu. Y luego faradio se pone con una F mayúscula. No se pone una F minúscula y luego una D. Entonces, claro, son cosas que se hacían antiguamente. Esto será de los años 30, este condensador. Por cierto, está deformado también. Bueno, pues esto será como de los años 30. Y se ponía así, 0,1 microfaradio. Y luego ponían 1000 voltios de continua.
tensión de trabajo. Bien. Microfaradio con minúscula, o sea, con M y con F minúscula y luego una D y un punto. Bien, a ver, este es americano, este condensador. Fijaros que aquí lo ponen bien. 0, en vez de la coma ponen un punto y en vez de estar abajo lo ponen arriba, pero bueno, 0.1 micro con la letra mu, correcto, faradio con la F grande. Esto es de una radio de los años 30 también, ¿eh? Y este va forrado en cera. Estos condensadores eran buenos para su época. Lo que pasa que ya, claro, han pasado pues igual 70 años o 80. Estos eran buenos en general. Bueno, 0,1 microfaradios, 1 kilovoltio, que aguanta 1 kilovoltio de continua. Bien, esto está perfectamente descrito. Vamos a ver este. Este también está bien. 0,05 microfaradios, vamos, bien escrito, ¿eh? El condensador no está bien, ya lo veis. 0,05 microfaradios, 1500 voltios. Bueno, una cosa que quería comentar es que en la radio siempre se usan condensadores de mucha tensión, ¿eh? Aunque no haya esa tensión en la radio, en ese punto, los fabricantes siempre ponen condensadores de bastante tensión. ¿Por qué? Pues por dos motivos, yo creo. Uno es porque así no tienen que tener condensadores de menos tensión, el stock lo tienen más reducido y es más económico. Y segundo, porque ¿qué pasa cuando las válvulas se comunican y aparece un corto, por ejemplo, o se rompe, ¿no?, entre la placa y una rejilla? Pues es que no pasa nada, la radio deja de funcionar, pero no se prende fuego, ¿eh? Es decir, los condensadores de papel, que están forrados de cera y de papel, no pueden arder ni prenderse fuego porque el condensador sea, por ejemplo, de 50 voltios y aparezcan aquí 300. Entonces yo creo que por esa razón, por seguridad, para cuando hay tensiones altas donde no debe, lo hacían. También por lo que os comentaba del stock, también puede ser. Yo, por seguridad, jamás he puesto condensadores en una radio de menos de 450 voltios. Yo lo recomiendo. Bueno, este pone aquí 0,5 microfaradios, perdón, 0,05 microfaradios, 330 voltios. Y aquí pone VKG, que es working, ¿eh? DC working. Tensión de trabajo en corriente continua. Este es de la misma marca que este. Otro, que os enseñaba antes, que bueno, tienen bastante buena pinta. Estos, bueno, pues estos son muy graciosos. Estos son estos negros típicos que hay en las radios españolas, las Philips, también algunos Grundig las ponían, pero sobre todo eran en las Philips y sobre todo las que se hacían en España. Yo no sé si estos condensadores se fabricaban aquí o los importaba la Philips, así a mansalva, no sé. En estos pone una cosa muy graciosa, que es, si os fijáis, empiezan con una S, que nunca he sabido lo que es, porque a veces no empiezan con S, empiezan con otra cosa. Esto puede ser quizás la tensión de trabajo, pero no lo sé. Si alguien lo sabe, bueno, pues me lo comenta en los comentarios y lo aprendemos. S10, no sé si lo llegáis a apreciar, pero yo os lo digo. S10KP, o sea, 10K picos, y luego aquí pone algo que parece una A o una delta griega, no sé lo que es, y una Z. Bueno, pues 10K picos son 10.000 picos, que son 10 nanos. En vez de poner 10 nanos, el término nano es moderno, o relativamente moderno. En radios antiguas nadie empleaba ni en los esquemas. Figura la palabra o la letra N para nanofaradio, NF. Siempre se hablaba en picos, en capicos, en miles de picos, y si hacía falta más grande, pues ya pasaban al microfaradio directamente. Bueno, para quien no lo sepa, también es bueno. Yo entiendo que en el canal hay gente que lo sabe sobradamente, pero otra gente no. Entonces lo voy a comentar, a ver si se ve así bien, si se enfoca. En el sistema internacional, que es el que usamos aquí en España, modernamente, la unidad de capacidad eléctrica es el faradio. El faradio es una unidad muy grande, he puesto aquí entre comillas. O sea, un condensador de un faradio es un condensador brutal de grande, como un bote de leche condensada o más. Y aún así siendo a baja tensión. O sea, un faradio es una unidad enorme. Casi como de batería, más que de condensador.
Entonces, ¿qué pasa? Que se usan otras unidades que son submúltiplos. Aquí las he ordenado de menores a mayores, las características o típicas, que es el picofaradio, que son los condensadores generalmente de antena. Condensadores cerámicos, pues son de unos picofaradios hasta 100 picofaradios o 200 picofaradios. Un picofaradio es 10 elevado a menos 12, esto notación científica, equivale a un 0,12, o sea, 11 ceros y un 1, 10 elevado a menos 12 faradios. Un nanofaradio son 1000 picofaradios. En un condensador que te ponga, por ejemplo, 10K picos, es como si te pone 10 nanos. Y eso equivale a 10 elevado a menos 9 faradios. Un microfaradio, que es la unidad típica de los condensadores electrolíticos, como este, por ejemplo. A ver si, bueno, este se ve mal, vamos a coger otro, este. 4,7 microfaradios, o los que son más gordos, que se usan mucho para filtro en radios antiguas, 47 microfaradios. Bueno, pues un microfaradio son 1000 nanofaradios. Es decir, que son 1.000.000 de picofaradios. Un microfaradio son 1000 nanos y un nano a su vez son 1000 picos, con lo cual un microfaradio son 1.000.000 de picofaradios. Hay una unidad muy curiosa y que yo hasta hace poco no conocía. Salió a raíz de un vídeo de Ket Ailbail. El que no conozca su canal, la verdad está muy bien, es muy interesante. Gracias, Ket, esto fue muy curioso. Era esta. A ver si aparece, he seleccionado por aquí un condensador que lo ponía, este. Vamos a bajar la hoja. Este. Vamos a ver si lo veis ahí, lo que pone. ¿Veis lo que pone? ¿Cuál es la capacidad de este condensador? 50.000 centímetros. Bueno, tengo otro caso por aquí que también pone centímetros, que es este. 20.000 centímetros. Estos son condensadores que yo he guardado porque, bueno, me gustaban y los tengo guardados como cosa curiosa, por conservar algún condensador antiguo, ¿no? Y para esto han venido muy bien. 20.000 centímetros. Bueno, pues el centímetro es una unidad de capacidad eléctrica del sistema CGS, el sistema cegesimal, que está en desuso. Era un sistema que se empleaba antes del sistema internacional de medidas. He apuntado aquí, a ver si lo veis. Un centímetro equivale, y tablas de equivalencia, equivale a 1,113 por 10 elevado a 12 faradios, que es lo mismo que decir que equivale a 1,113 picofaradios. O sea, casi, pero no exactamente, pero casi un centímetro es un picofaradio. Pero no es igual, he puesto aquí aproximadamente igual. Cuanto más centímetros o más capacidad en centímetros tiene el condensador, claro, cada vez la desviación es mayor. Pero no el porcentaje. El porcentaje de diferencia entre la realidad y la consideración de que un centímetro es parecido a un picofaradio es en torno a un 11%. Como cuando vemos condensadores rotos, no hablamos de un 11%, sino que uno lo comprueba y resulta que está con una capacidad del 300% más, o sea, el triple, o cosas así, pues en este caso, bueno, para este tipo de cosas se puede considerar, porque no es igual, lo vuelvo a repetir, que un centímetro es parecido a un picofaradio. Eso porque, bueno, en algunas radios os aparecerán y siendo condensadores de estos así de papel, estos serán por de acoplo, no sé de qué serán. Esto es como si fuera pues 50 nanos. En vez de a lo mejor 50 nanos, pues son 47 nanos, o da igual. De hecho, es que si uno tiene un condensador de estos, o de otro valor, de este tipo, un condensador de papel, y resulta que está fugado y que su resistencia interna son 400K, su resistencia de fuga son 400K, es mejor quitarle y ponerle, si no le tienes, por ejemplo, de 50 nanos, como es este, ponerle de 100 nanos. No pasa nada. Le pones de 100 nanos y generalmente no pasa nada. Otra cosa son los condensadores en circuitos resonantes, Ahí sí que pasa, pero pasa a nada que te desvíes un 5% o menos, ya hay problemas y las cosas se desintonizan. Pero bueno, no es este el caso. Estamos hablando de condensadores de papel. Bueno, pues yo creo que no se me queda nada más aquí en el tintero respecto a esto.
Pues sí, se me queda una cosa en el tintero y es enseñaros estos electrolíticos que tengo aquí. Tengo dos, muy graciosos. Este, si os fijáis aquí, pone condensador electrolítico. ¿Vale? Está claro, no vaya a ser que uno piense que es un condensador cerámico o que es un condensador de papel. ¿Eh? Te lo dice que es electrolítico. Luego te dice aquí la capacidad, 10 microfaradios, escrito con una M mayúscula, como si fuese mega. Faradios está con F mayúscula, correcto, y luego una D mayúscula, que no se debe poner la D. Pero bueno, lo ponían así. Cada uno, si os fijáis, uno ponía microfaradios con todo mayúscula y otros fabricantes ponían microfaradios con todo minúscula. Bueno, en fin. Es la gracia que tienen las cosas antiguas, ¿no? Que hoy día ya todo está normalizado. Antes, pues bueno, cada uno hacía un poco lo que le apetecía. 35 voltios máximo. No 35 voltios de trabajo ni de prueba. Máximo, que no sé lo que es. 35 voltios máximo. Positivo o negativo. El positivo viene aquí con un cartón rojo, negativo con un cartón negro. Entonces, al ser electrolítico, estos llevaban dentro como una especie, lo que es el dieléctrico era como un papel mojado con unas sales húmedas. Entonces yo entiendo que esto o por dentro lleva aluminio o metalizado o algo, porque esto si no se seca. O a lo mejor es que se seca muy rápido, no lo sé. Pero vamos, aquí no se ve metal. En cambio, en este otro, que lo tengo aquí abierto, bueno, se ve el metal por aquí, pero también lo he abierto por aquí, a ver si lo veis. Es un bote metálico normal, como los condensadores más modernos, con su separación de goma de color rojo para el positivo, y el negativo, que además lo indica aquí, negativo, positivo, va remachado aquí al bote. Todo normal. Esta marca Dublier era inglesa, creo. Me parece que era una marca inglesa. Vendía por aquí. Made in England. Es inglesa. Y eran condensadores que estaban bien. No eran condensadores malos. Pero claro, este es antiguo. Esto debe ser de los años 30. La tecnología mejoró mucho. No son igual de los componentes de los años 30, sobre todo los condensadores, que de los años 50 al final. Las radios Grundig o de marca o la Saba de los años 57, 58, los condensadores de papel de este tipo que os he enseñado antes, todos estos, ya no los tenían. Los tenían de marca, eran Mustard, que eran muy parecidos a estos, o eran buenos, o eran condensadores, ya empezaban también los de poliéster, unos que eran así como transparentitos. Ya cambió la historia. Bueno, pues en este te dice que la capacidad es 50 microfaradios, así puesto, todo en mayúsculas, y además con una S después y un punto. Que funciona, es 12 voltios de continua tensión de trabajo. Aquí sí dice que era tensión de trabajo, o sea que metiéndole 12 voltios en principio no le pasa nada nunca. Y cuidado, te dice, observe la polaridad. Esto me encanta. Hecho en Inglaterra. Bueno, pues estos condensadores yo los tengo guardados porque me son graciosos, la verdad. Es una cosa que no ocupa, lo tengo en una bolsita. Y es curioso cómo fabricaban las cosas y cómo se indicaban las unidades. Bueno, pues nada más. Espero que no se haya hecho así muy largo el vídeo. La cosa era sobre todo, porque yo en internet hay, por cierto, lo voy a poner ahí en los comentarios, en la descripción. Ahí he encontrado en internet algo de información del uso de estos comprobadores, digamos, de aislamiento, que por cierto, este me costó, lo compré en Amazon y me costó 36 euros, por eso lo he comprado, porque me parece que es algo, en fin, baratísimo. Debe ser una oferta, yo creo que es una oferta o algo así, porque estos son como genéricos, los fabrican los chinos, hacen un montón y los hay con diferentes marcas y suelen valer 60 euros, 70, cosas así, y de repente vi este, digo, anda, qué barato, y me lo compré. Entonces, hay en internet artículos breves, más que artículos, reseñas o comentarios de la gente sobre el uso de estos aparatos para comprobar condensadores. Y la verdad es que sí funciona bien. En Radio Museum hay uno. Ya os digo que os pondré ahora en la descripción, os voy a poner los links que encuentre. Porque lo he estado leyendo pero no lo he apuntado, así que lo voy a volver a buscar o lo voy a poner para que
lo tengáis, que quiera leer un poquito sobre esto, aunque está en inglés, podáis también ver que, en fin, esto es una ocurrencia que se me ha ocurrido a mí, pero que no es que sea una ocurrencia mía, sino que esto es algo que ya más gente se le ha ocurrido, ¿no? Y realmente funciona bien. Eso sí, acordaros, por favor, de descargar los condensadores, sobre todo si son gordos, ¿eh? Que ya habéis visto lo que pasa, ¿eh? No quiero ni pensar cómo suena esto cuando lo descargas, qué pasa si lo descargas en un dedo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, amigos, ¿eh? Venga, un saludo, hasta otra.